Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar productos notables y vamos a continuar con la segunda parte de binomio al cuadrado. Cuadrado de la suma de dos cantidades del álgebra de Baldor. Ejercicio 62 y vamos a ver hoy la segunda parte. Recordemos que en la primera parte vimos los problemas del ejercicio 62 del 1 al 10. Ahora, en esta segunda parte vamos a ver los siguientes, los que hacen falta. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Recordemos la teoría que estamos manejando. Si tenemos a más b al cuadrado, un binomio al cuadrado, tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, donde a es el primer término, b el segundo término. Cuando tenemos este producto notable, ¿cómo lo resolvemos? Esto es igual a primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y esta es la teoría que vamos a utilizar para resolver los problemas. Ahora, recordemos que cuando tenemos un binomio al cuadrado, obtenemos un trinomio muy famoso y es el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver entonces los problemas que hacen falta del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. En el problema 11 tenemos 4m a la 5 más 5n a la 6 y todo esto elevado al cuadrado. Primer término, 4m a la 5. Segundo término, 5n a la 6. Entonces aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, 4m a la 5 al cuadrado, más dos veces el primer término, que es 4m a la 5, por el segundo término, que es 5n a la 6. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 5n a la 6 al cuadrado. Y resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Vamos con la primera operación. Tenemos 4m a la 5 elevado al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado. Entonces cada uno de los factores lo debemos elevar al cuadrado. Y nos quedaría 4 al cuadrado, 16. Por m a la 5 al cuadrado. Ahí tendríamos potencia y una potencia. Entonces multiplico los exponentes. Y me quedaría m a la 5 por 2, 10. Hemos resuelto la primera operación que nos quedó indicada. Vamos con la segunda operación. En la segunda operación tenemos 2 por 4m a la 5 por 5n a la 6. Tendríamos 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 40. M a la 5, n a la 6. Y hemos resuelto la segunda operación que nos quedó indicada. Y vamos para la tercera operación. Aquí tenemos 5n a la 6 y todo esto al cuadrado. Tenemos una multiplicación o un producto al cuadrado. Entonces, cada factor lo debo elevar al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Y n a la 6 al cuadrado, potencia y una potencia, multiplico los exponentes. Entonces me quedaría n a la 6 por 2, 12. N a la 12. Y hemos resuelto el problema 11 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. En el problema 12 tenemos 7 por a al cuadrado por b al cubo más 5 por x a la 4 y todo esto al cuadrado. Primer término, 7 por a al cuadrado por b al cubo. Segundo término, 5 por x a la 4. Entonces, como es el cuadrado de la suma de dos cantidades, aplicamos la teoría. Y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 7 por a al cuadrado
por b al cubo, todo esto al cuadrado. Primer término al cuadrado. Más 2 veces el primer término, que es 7 por a al cuadrado por b al cubo, por el segundo término, que es 5x a la 4. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 5 por x a la 4, todo esto al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Vamos con la primera. En la primera tenemos 7 por a al cuadrado por b al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. A al cuadrado, potencia de una potencia, multiplico los exponentes y me quedaría a la 4, porque 2 por 2, 4. Ahora, b al cubo al cuadrado, eso me quedaría potencia de una potencia, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6. Hemos resuelto la primera operación y me da 49a a la 4, b a la 6. Vamos con la segunda operación que quedó indicada. Tenemos 2 por 7 por a al cuadrado por b al cubo y esto por 5 por x a la 4. Entonces 2 por 7, 14 y 14 por 5, 70. Y esto por a al cuadrado por b al cubo por x a la 4. Más, y vamos para la siguiente operación, 5 por x a la 4 y esto al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Y x a la 4 al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes y me quedaría x a la 4 por 2, 8. Entonces esta operación me quedaría 25 por x a la 8. Y hemos resuelto el problema 12 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 13. En el problema 13 tenemos 4 por a por b al cuadrado más 5 por x por y al cubo y todo esto al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces aplicamos la teoría. Y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 4 por a por b al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 veces el primer término, 4 por a por b al cuadrado, por el segundo término, que es 5 por x por y al cubo. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 5 por x por y al cubo, todo esto al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Y esto sería igual a, vamos con la primera operación, tengo 4 por a por b al cuadrado, todo esto al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. A al cuadrado, b al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes, 2 por 2, 4. Entonces me queda 16 por a al cuadrado por b a la 4. Vamos con la segunda operación que tengo indicada. Aquí tenemos 2 por 4 por a por b al cuadrado y esto por 5 por x por y al cubo. Multiplicando 2 por 4, 8 y 8 por 5, 40. A por b al cuadrado por x por y al cubo. Más, y la siguiente operación tenemos 5 por x por y al cubo, todo esto al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado, x cuadrado. Y y al cubo al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6. Entonces esta operación me queda 25 por x al cuadrado por y a la 6. Y hemos resuelto el problema 13 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor.
Vamos con el problema 14. En el problema 14 tenemos 8 por x al cuadrado por y más 9 por m al cubo y todo esto al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces aplicamos la teoría. Primer término, 8 por x al cuadrado por y. Segundo término, 9 por m al cubo. Entonces esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 8 por x al cuadrado por y, todo esto al cuadrado, más dos veces el primer término, 8x al cuadrado por y, por el segundo término, que es 9 por m al cubo. Ahora esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 9 por m al cubo y todo esto al cuadrado. Ahora resuelvo las operaciones que están indicadas. En la primera operación tenemos 8 por x al cuadrado por y y todo esto al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. X al cuadrado me quedaría x a la 4. Porque es potencia una potencia, multiplico los exponentes. Por y al cuadrado. Ahora esto más. En la siguiente operación tenemos 2 por 8 por x al cuadrado por y esto por 9 por m al cubo. Entonces, 2 por 8, 16 y 16 por 9, 144. Y nos quedaría, si lo ordenamos, vamos a ordenarlo en orden alfabético, me quedaría m al cubo, x al cuadrado por y. En este caso, la parte literal o las variables las ordené en orden alfabético, quedándome 144 m al cubo x al cuadrado y. Más, y en la siguiente operación tenemos 9m al cubo, esto al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 9 al cuadrado, 81. Por m al cubo al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, quedándome 81 por m a la 6. Y hemos resuelto el problema 14 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 15. En el problema 15 tenemos x a la 10 más 10 por y a la 12 y todo esto al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces, podemos aplicar la teoría. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos al primer término. El primer término es x a la 10. Segundo término, 10 por y a la 12. Y esto sería igual a primer término al cuadrado, x a la 10 al cuadrado, más dos veces el primer término, 2 por x a la 10, por el segundo término, que es 10 por y a la 12. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 10 por y a la 12 y todo esto al cuadrado. Y resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Vamos con la primera, x a la 10 al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes y me quedaría x a la, y 10 por 2, 20, x a la 20. Más la siguiente operación, 2 por x a la 10 por 10 por y a la 12. 2 por 10, 20, por x a la 10 por y a la 12. Más, vamos con la siguiente operación. 10 por y a la 12 y todo esto al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Y y a la 12 al cuadrado, potencia una potencia, multiplico los exponentes. Y me quedaría y a la, y 12 por 2, 24. Y hemos resuelto el problema 15 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor.
Recordemos que cuando tenemos un binomio al cuadrado, generamos un trinomio muy conocido, el trinomio cuadrado perfecto. En el problema 16 tenemos a la m más a la n y todo esto al cuadrado. Es decir, que estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades, donde el primer término es a la m y el segundo término a la n. Entonces aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, a la m y esto al cuadrado, más 2 veces el primer término, es decir, 2 por a la m por el segundo término, es decir, por a la n. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, a la n al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto sería igual a la m y esto al cuadrado. Estamos ante potencia de una potencia. Multiplico los exponentes y tendríamos a la m por 2, 2m. Entonces me quedaría a elevado a la 2m. Más 2 veces a la m por a la n. Eso sería igual a 2 por. Aquí tengo producto de bases iguales, se suman los exponentes. Entonces me quedaría a la m más n. Más, y acá tenemos a la n al cuadrado. Ahí tengo potencia y una potencia, multiplico los exponentes y me quedaría a la 2n. Y hemos resuelto el problema 16 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. En el problema 17 tenemos a la x más b a la x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Es decir, que estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades, donde el primer término es a la x y el segundo término es b a la x más 1. Entonces, aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, a la x y esto elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término, es decir, 2 por a la x y esto por el segundo término, que es b a la x más 1. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, b a la x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Tenemos a la x al cuadrado, potencia y una potencia, multiplico los exponentes. Y esto sería a la x por 2, 2x. Más, aquí nos quedaría 2 por a la x por b a la x más 1. Y acá tendríamos más, y aquí tengo potencia y una potencia, b a la x más 1 y esto elevado al cuadrado. Multiplico los exponentes, solo que este exponente tiene dos términos. Entonces debo hacer ley distributiva de la multiplicación y me quedaría b, x por 2, 2x, más 1 por 2, 2. Entonces me quedaría b a la 2x más 2. Y hemos resuelto el problema 17 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 18. En el problema 18 tenemos x a la a más 1 más y a la x menos 2 y todo esto elevado al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades, donde el primer término es x a la a más 1 y el segundo término y a la x menos 2. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primer término x a la a más 1 al cuadrado más 2 veces el primer término, que es x a la a más 1, por el segundo término, que es y a la x menos 2. Y esto más el segundo término, que es y a la x menos 2, todo esto al
cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. X a la a más 1 al cuadrado, aquí tenemos potencia y una potencia, multiplico los exponentes, quedando x a la, aquí tengo a más 1 por 2. Entonces, como aquí hay dos términos, debo aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. A por 2, 2a. Más y 1 por 2, 2. Quedándome x a la 2a más 2. Más, aquí debo dejar indicadas las operaciones. Esto es 2 por x a la a más 1 por y a la x menos 2. Más, y aquí tenemos potencia y una potencia, multiplico los exponentes, aquí hay dos términos, entonces aplico la propiedad distributiva de la multiplicación, quedándome y a la x por 2, 2x, menos 2 por 2 me quedaría menos 4, quedándome y a la 2x menos 4. Y hemos resuelto el problema 18 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Recuerden que si les gustan nuestras clases, se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo recuerden que el universo es un extraordinario libro, escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Nos vemos en una próxima clase.